Episodio número 3110. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este lunes 5 de mayo. Sangre de toros y de machos cabríos. Avanzando en el marco de esta lección número 6, entendiendo el sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. La verdad es que esta lección ha sido desde el inicio una lección poderosa, y más con estos poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí, quien ha enviado, como le dije, 3 comentarios para esta semana. Ayer, en la lección de sábado-domingo, estuvimos viendo la lección titulada Sacrificios Inútiles, y precisamente escuchábamos el poderoso comentario del doctor Martí en alusión a todo esto. Y para mañana, de verdad que va a ser un comentario sumamente profundo. Desde ya les adelanto, para que no se pierdan ese comentario de mañana, y también, obviamente, pues nuestro comentario para complementar todo esto. Además, estamos profundizando en una lección que es de suma importancia, porque precisamente sin el sacrificio de Cristo, sin entender lo que Él hizo en la cruz, pues estaríamos minimizando su valor, de modo que vamos a poder seguir expandiendo este concepto y aplicándolo a nuestras vidas. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto de su servidor para aquellos que deseen comunicarse de forma directa conmigo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas el que nos ilumines y podamos extraer el mensaje de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. De paso, el mismo Pedro le dijo a Jesús en un momento determinado: Señor, que nada de esto te acontezca. A lo cual Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Sin embargo, ese es precisamente el punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar de los culpables. Eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, es decir, la muerte de Cristo, era lo que señalaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Así que no fue solamente prefigurado por lo que Cristo hizo, sino también por lo que serían los sacrificios que semanalmente, que diariamente se realizaban. Incluso eran 2 sacrificios, uno en la mañana y uno en la tarde, y era el continuo, una especie de demostración que lo que Cristo iba a hacer y lo que Cristo finalmente sí hizo
tenía un valor constante en la vida nuestra. A continuación se nos invita a leer Hebreos capítulo 10, del 3 al 10, Hebreos capítulo 10, los versículos del 3 al 10, para responder a la pregunta: ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces su propósito? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículos del 3 al 10. Pero en esos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahí está lo que dice Hebreos capítulo 10, los versículos del 3 al 10. Ahora respondamos a la pregunta. Primero, ¿qué nos enseña este pasaje acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época del Antiguo Testamento? Aquí escribí que Jesús es el Cordero Pascual, sin mancha, que murió por nosotros. Eso nos enseñan estos pasajes, de acuerdo a lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, del 3 al 10. Porque todos esos sacrificios era una sombra, era un anuncio, era una especie de ilustración vívida para que ellos entendieran. Ahora respondamos a la segunda parte de la pregunta. Si esos sacrificios no podían realmente salvar a los pecadores, ¿cuál era entonces su propósito? El propósito de estos sacrificios era enseñarnos que solamente en la sangre de Cristo había poder. Y ellos anunciaban precisamente esa redención por nuestros pecados. Los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. A menudo nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos. Tipo, entiéndase como una especie de símbolo, tipo del que originalmente hay un prototipo, del tipo, o mejor dicho, del prototipo, que es el original, sale el tipo, que es la copia, o que es un modelo ilustrativo, que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazados por el correspondiente antitipo, es decir, por la realidad de aquello que anunciaban o representaban anticipadamente. O sea, lo mismo que yo mencioné del prototipo o el antitipo, es la misma esencia, es el original, el modelo, el que no sería la copia, ¿verdad? El único, y entonces de ese se saca el tipo o tipos, que son una especie de modelos o de ilustraciones de lo que sería el original. Algunos incluso
han descrito esos sacrificios como mini profecías acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Y claro está, si estos prefiguraban, si estos señalaban lo que Cristo hizo, tal y como dice el libro de Hebreos, no quisiste holocausto ni la sangre de los toros ni los machos cabríos, no. Quisiste que fuera un cuerpo, que fuera un ser humano viviendo una vida perfecta y entregado entonces a manos de pecadores. Eso fue lo que Cristo hizo, entregar su propio cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Los rituales asociados al sacrificio se parecían como a la compra de un pasaje para realizar un viaje. Cuando se compra un pasaje de tren, de autobús o de avión, no se recibe inmediatamente el viaje por el cual se ha pagado. En su lugar, uno recibe un billete o una tarjeta de embarque, que es un símbolo o promesa del viaje que hará. Uno puede sentarse sobre ese trozo de papel, pero eso no lo llevará a ningún lugar. No obstante, cuando la persona está ya dentro del medio del transporte y comienza el viaje, ha recibido aquello por lo que pagó. El pasaje, el trozo de papel, deja entonces de ser necesario. Qué ilustración más interesante para enseñarnos precisamente lo que eran esos sacrificios de animales, de toros, de machos cabríos. Pues lo mismo ocurría con esos animales. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, el de Cristo en la cruz, dejaron de tener sentido. Algo que resultó evidente cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo del santuario terrenal se rasgó de alto a abajo al morir en la cruz. Y es interesante que, tal y como dice Marcos 15:38, Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. ¿Saben por qué hacemos este énfasis? Haciendo, ¿verdad?, un comentario de lo que dice Marcos 15:38, porque si se hubiese rasgado de abajo hacia arriba, indicaba que fue un ser humano el que hizo ese tipo de corte. Pero como fue de arriba hacia abajo, en un lugar que ellos no podían alcanzar, fue Dios. Fue Dios que dijo, basta ya de estos tipos, de esta representación, de esta sombra de lo que había de venir, porque ya Cristo murió. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sistema de sacrificios, el templo y todo lo demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarios, como es innecesario esos pleitos que se dan todavía de la tierra santa y de el lugar santo y del templo y del santuario y de la mezquita. Todo eso es innecesario. Ya el Israel de Dios es todo el mundo. En cada lugar donde se adora al Dios verdadero, ahí está Él. Piensa en cuán grave es el pecado, al punto de que solo la muerte de Jesús, el Verbo encarnado, podía expiarlo. ¿Qué nos dice esto acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? Para esto, vamos a ir brevemente a Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3 y a el mismo capítulo 1 y el versículo 14. Acompáñame una vez más a la lectura de la santa palabra de Dios. Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está
lo que dice Juan 1 del 1 al 3. Ahora veamos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dice esto acerca de cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? Sobre eso aquí escribí: nuestra actitud hacia el pecado debe ser de rechazo total. Repito, nuestra actitud hacia el pecado debe ser de rechazo total, porque Cristo murió por nosotros, siendo Dios de Dios, luz de luz, no creado, como dice el credo católico, muy bien explicado en ese sentido. Así que, viviendo como Él, con amor, con entrega y pureza, damos una buena representación, una buena respuesta al gran sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que sangre de toros y de machos cabríos eran simplemente un tipo, era un modelo ilustrativo del original, que sería el antitipo o el prototipo, el cual es Cristo. Cristo era lo que había de venir. Cristo era el mejor pacto. Cristo era el nuevo pacto. Su sangre derramada en la cruz del Calvario y todo eso que se hizo en el Antiguo Testamento era un anuncio, era una mini profecía de que Cristo vendría, iba a morir por todos los pecados, por los pecados de ellos, pero también por los de nosotros. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a encontrarle sabor y sentido a todo esto que estamos estudiando y a poder compartirlo con otros. Que ese fuego vivo, santo, ese amor pleno hacia ti se manifieste en obras de consecuencia, en obras de caridad, de amor, en obras que realmente te glorifiquen a ti y que anuncien lo que Cristo hizo por nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana martes 6 de mayo, con la ayuda de nuestro Dios, el Cordero de la Pascua. Esto se va poniendo más interesante en el marco de la lección número 6, Entendiendo el Sacrificio, con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 9. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina y obviamente de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer directamente vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. Y también vía el correo electrónico Omar Medina, todo pegado, omarmedina113@me.com. Y también recuerden que se pueden comunicar directo con su servidor vía WhatsApp también al 484-599-2831. 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada.
Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.